el hablar con personas que aportan a Puerto Rico para hacerlo mejor, para hacerlo grande, para decir que somos capaces de demostrar que tenemos talento joven de más. Nuestra invitada de hoy es una joven que ha roto paradigmas, ha alcanzado metas increíbles, tanto en lo profesional, en la belleza, en una serie de áreas. Meichalet Ortiz Quiñones nos visita hoy, es la antropóloga forense del Estado del Instituto de Ciencias Forenses, su directora, y hoy nos acompaña para hablarnos de cómo ha sido esa trayectoria en su vida, haber sido superdotada, haber roto paradigmas, adelantado y vencido todo pronóstico de desastre juvenil en Puerto Rico. ¿Cómo se logra? Esa es la pregunta. Meichalet Ortiz Quiñones, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros en Esa es la pregunta. Muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es un placer venir a estos espacios donde, como bien dijiste, puedo mencionar sobre mi trayectoria y servir de ejemplo a los demás jóvenes. Vamos a empezar por lo que la regla general dice que nunca se le preguntan a una mujer, pero en este caso es importante. ¿Qué edad tiene? Bueno, al sol de hoy de la entrevista, 23 años, ya el 14 de marzo cumplo 24 años de edad. Meichalet, tienes una maestría de Boston University en antropología forense, pero no solamente eso, eres la directora del Instituto de Ciencias Forenses en la parte de antropología. Correcto. Sí. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo es la receta? Bueno, no hay ninguna receta realmente, ¿verdad? Son varias cosas que acabas de mencionar en una misma oración, pero, ¿verdad? Comenzando con lo de mi maestría, que fue lo primero que mencionaste, yo hice una maestría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston, la comencé en el 2020, a mis 20 años de edad aproximadamente, fue que, ¿verdad? Me trasladó a los Estados Unidos, no tenía familia, no tenía amistades por allá. Fue un reto bien grande, cultura, idioma, clima, muchas cosas. Pandemia. Exactamente, había comenzado la pandemia, así que muchos retos. Y nada, realmente terminé lo que es la maestría en Forensic Anthropology, ¿verdad? Lo que es antropología forense, para poder entonces trasladarme y darme la oportunidad, ¿verdad? De aportar ese granito de arena a Puerto Rico. Y es así, ¿verdad? Como llegó al Instituto de Ciencias Forenses y ahora, gracias al equipo de trabajo de la doctora Conte Miller, que me dio la oportunidad de ser la directora de Antropología Forense e Investigación Médico-Legal. ¿Cómo tú llegas? Tú llegas allí y dices, bueno, me acabo de graduar con una maestría de Boston University en una carrera que no se menciona hasta que tú ahora has sido sensación en los medios de comunicación, te han entrevistado, tienes un montón de entrevistas oficiales. Yo estoy aquí, y hago un paréntesis, yo estoy aquí entrevistando a mi amiga, a quien honro en considerar una muy excelente amiga, a quien admiro mucho. No en tu carácter profesional, tocamos eso, pero estamos hablando de tu vida, de tus logros, de tus éxitos. Claro. Pero tú llegas allí, tocas la puerta y dices, mira, yo me gradué de algo que es poco común en Puerto Rico, que hasta ese momento poco se sabía, y estoy viendo si ustedes tienen trabajo aquí. Bueno, no fue así de sencillo, quizás podía irme por esa línea. Realmente se desconoce mucho de lo que es la antropología forense. En Puerto Rico estaba el doctor Edwin Crespo Torres, quien fue el primer antropólogo forense en Puerto Rico y el Caribe, con quien recibí mentoría, fue mi profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, pero al fallecer en el 2019, pues lamentablemente Puerto Rico se queda sin antropólogos forenses. Okay. Quienes realmente realizaban estos análisis para poder identificar estos restos humanos eran antropólogos forenses de los Estados Unidos, ¿verdad? Que ¿verdad? Recibían fondos de sus universidades y si se trasladaban para Puerto Rico para aportar entonces ese conocimiento. Ajá. Ok, vamos a una parte porque tú dices que no había antropólogos forenses. Correcto. Sí habían antropólogos, pero no forenses. ¿Cuál es la diferencia
y qué se dedica, qué estudia la antropología forense, qué busca la antropología forense o cuán necesaria es en el campo forense. Pues mira, gracias por darme esta oportunidad de educar, me gusta muchísimo, esto es algo que hago. La antropología es bien grande, abarca todo. Realmente la antropología estudia el ser humano de una manera integral. Ahora mismo un antropólogo puede estudiarnos lo que estamos haciendo ahora mismo. Okay. Así que un antropólogo estudia lo que es las sociedades, las culturas, el lenguaje, la interacción humana, cómo ha evolucionado el hombre a través de, ¿verdad? Desde sus antepasados hasta el presente, como lo que conocemos, ¿verdad? Lo que es la teoría de la evolución de Charles Darwin, todo eso, ¿verdad? Está abarcando la antropología. Ahora bien, la antropología forense es una subdisciplina de la rama de antropología biológica. Okay. Esa antropología que estudia el ser humano, ¿verdad? Desde su evolución a través de los restos humanos. Hemos escuchado que hemos salido del mono, pero realmente, ¿verdad? Tenemos un ancestro en común. Okay. Así que todo eso se estudia, toda esa evolución a través de los restos óseos, porque es lo que nos queda, ¿verdad? Es lo que podemos entonces encontrar. Así que la antropología forense bajo esa rama va a estudiar esos restos óseos, pero no la evolución ya, sino una investigación médico-legal. A través de esas herramientas podemos identificar a ese individuo, lo que es el sexo biológico, la edad, la ancestría, ¿verdad? Lo que es la estatura, traumas, patologías. Okay. Todo eso. Sí, porque tengo que decir que yo me declaraba tonto sobre este tema y Michelet, tengo el privilegio y el honor de que me da tutoría uno a uno. Con ella he aprendido muchísimo de lo que es la antropología. Es que puedes identificar, hay una escena. Claro. Apareció un cadáver, le decimos cadáver, pero son restos humanos. Osamenta. Lo primero que tiene que hacer un antropólogo es determinar si son restos humanos o restos animales. Correcto. Son varios pasos, ¿verdad? Una vez estamos en una escena, como bien comentas, lo primero realmente es saber si son huesos o no es huesos. A veces hasta los tubos de PVC pueden pensar... ¿En serio? Puede, ¿verdad? Confundirse con que quizás es óseo o no es óseo, ¿verdad? Si no tienes ese conocimiento o esas técnicas antropológicas. Así que lo primero porque no necesariamente, y perdona que te vaya interrumpiendo, pero no es necesariamente que encontraste un hueso como un fragmento. Puede, sí. Okay. Sí, exacto. Qué bueno que pudimos encontrar, qué sé yo, un esqueleto completo, conservado. Y eso no es común. Puede ser común, pero sí hay escenas donde, pues, hubo interacción de animales, humanos, desmembramiento, descuartizamiento, o sea, ¿verdad? Son palabras fuertes, pero que puede, ¿verdad? Encontrarse esos restos humanos ya o dispersos o obviamente fragmentados. Así que sabemos, ¿verdad? Si son huesos o no es hueso. Luego entonces sabemos si es humano o no es humano. Y si es entonces no humano, pues obviamente lo descartamos. Pero si es humano, pues entonces obviamente hay que proceder a lo que es, si por ejemplo estuvo en enterramiento, una excavación. Si estuvo en superficie, pues lo que es analizar lo que es la escena. Lo que lo pudo haber alterado. Correcto. ¿Qué cosas alteran el comportamiento óseo, ¿verdad? Con el tiempo, que pueden confundir al antropólogo y tiene que el antropólogo enfocarse en eso? Bueno, en una osamenta que esté, por ejemplo, en superficie puede pasarle muchas cosas, ya sea... El hongo, Claro, ya sea hongo, quizás obviamente lo que es el soil staining, ¿verdad? Lo que es el color del suelo puede adherarse, ¿verdad? A los huesos. De igual manera lo que es el weathering en inglés, que es la meteorización, eso es, ¿verdad? Por ejemplo, si estuvieron expuestos a lo que es el sol los va a blanquear. Okay. Así que también hay un tiempo aproximado que nos puede dar cómo ocurrió eso, en qué tiempo pudo haber ocurrido ese blanqueamiento. O sea, ya tenemos la identificación de si son humanos o no son humanos. Ya tendríamos cuánto tiempo está expuesto al contacto en el suelo, al aire libre o lo que sea. Exacto, ¿verdad? Que pueden ser unas etapas de la meteorización. Okay. También, ¿verdad? Lo que son roedores, vertebrados, los carroñeros van a estar quizás presentes en un cadáver que estuvo expuesto en la superficie, que no tuvo, ¿verdad? Ese control o esas barreras, pues van a venir, ¿verdad? A comer lo que es el tejido y se pueden entonces encontrar lo que son las marcas de esas dentaduras de estos animales. Wow. Todas esas cosas que son muchísimas se llaman procesos tafonómicos.
Así que todo eso, pues, puede pues, descubrirse en la osamenta. Entonces, de ahí pasamos a si es hombre, mujer, edad, raza. Bueno, luego de eso, ¿verdad? Trasladamos el cuerpo, los restos humanos Claro. al laboratorio. Ya una vez en el laboratorio, pues entonces, ¿verdad? Si no estamos identificados por ADN, se pasa a lo que es la identificación antropológica, ¿verdad? Lo que es el perfil biológico, que esto entonces es el sexo biológico. ¿Es hombre o es mujer? ¿Ok? Ok, Porque eso es lo que los huesos, ¿verdad? Nos van a decir cómo fue que naciste. correcto. Así que después de eso, ¿verdad? Analizamos lo que es la edad, damos un rango de edad, ¿verdad? Porque pues, Sí. los huesos pueden variar de acuerdo al individuo, damos ese rango de edad. Lo que es la ancestría, que quizás tú mencionaste raza, antes, y quiero hacer esto, ¿verdad? Rápido, un hincapié, porque antes se denominaba raza. Negroide, caucásico, a veces tenían otros términos mongoloide. Todos estos términos que ya, ¿verdad? Son arcaicos, pasaron a la historia de la antropología. Porque Ya me regañaron. Estoy arcaico. no, es simplemente, ¿verdad? Para educando, porque quizás hoy día hay antropólogos que utilizan todavía esos términos, y eso, ¿verdad? Se les respeta. Pero, ¿verdad? Eso ha cambiado mayormente en Estados Unidos por no caer en esto, ¿verdad? De lo que es el racismo. Imagínate Ok. tú que ahora mismo en Puerto Rico tenemos una variación y tú ahora mismo puedes tener la tez blanca, pero tu rasgo interno, ¿verdad? Tu facciones me pueden decir que eras negroide. Y es que tenemos mezclas. Si estoy llenando el censo, que no dice el censo, tengo que ser blanco automáticamente. Aquí en Puerto Rico la mayoría son blancos. Aquí Sí, no hay según el censo, sí, Exacto, claro. exacto. Así que imagínate con esa variación, yo decir, pues mira, este individuo fue negro o fue blanco. Ok. Así que hoy día lo que hacemos es denominar o tratar de saber qué región, ¿verdad? Esas facciones de qué región geográfica podía ser. Europeo, americano, asiático, ¿ves? Entonces Ok. ahí, o hispano. Entonces Ok. ahí pues estamos, ¿verdad? Mejorando ese término, pero es un debate constante que hay en la antropología. Meichalet Ortiz Quiñones, ¿cómo fue ese proceso de adaptarte a tus 23 años, entrar a un instituto de ciencia forense donde obviamente hay unas personas, son doctores en ciencias, etcétera, y que tienen una trayectoria bien amplia de estudios, de muchas otras cosas, y llega de momento esta nena y dice, sí, es que yo soy la autoridad aquí de antropología. ¿Cómo ha sido esa integración? Pues mira, para responderte la pregunta en la que nos quedamos ahorita, ¿verdad? ¿Cómo es que yo llego al instituto y cómo es que me adapto en este entorno? Pues obviamente yo le hago la propuesta una vez graduada a la doctora Conte y nada, ella accede, nos reunimos, pasa entrevista, todo este tipo, ¿verdad? De protocolo y procesos para entonces saber si podía estar, vamos a poner por contrato, full time, part time, que de hecho otro de los triunfos, y esto estoy sumamente agradecida, es que son bien mínimos los antropólogos forenses a nivel de estado, o sea, hasta incluyendo Estados Unidos, que trabajan full time. La mayoría están part time o por contrato. Y entonces, obviamente, esto es un paso grandísimo, tanto en la antropología forense como en Puerto Rico. Así que, en la verdad, en la historia de lo que es el Instituto de Ciencias Forenses. Así que el poder ser parte de este instituto, tanto a mi corta edad, siendo antropóloga forense, la única en estos momentos, que verdad que ojalá vengan otros más adelante, y full time para mí ha sido, ¿verdad? Un reto grandísimo. Me encantan los retos, amo lo que hago, es mi pasión, por eso lo estudié. Y obviamente, ¿verdad? Lo que es la justicia y el apoyo humanitario a esas familias. Y obviamente el entorno al principio fue como que, ok, soy la más pequeña, ¿verdad? ¿verdad? Entre doctores, gente que... Sin también, autoridades, hay autoridades. claro. Pero nada, hacer mi trabajo, que es a lo que voy, y estar enfocada en, obviamente, llevarle justicia a esas familias que esperan que sus familiares sean identificados. Yo me he enterado de unas cositas. No es solamente que ha logrado esto. Es que, ¿verdad? Y no sé si te vayas a molestar conmigo, pero voy a tirar algo al medio. Tú estás haciendo ahora tu tesis
vas a trabajar con tu tesis doctoral. Correcto. Y hay alguien que aceptó estar contigo en esa investigación y mentorizarte. Y es una autoridad a nivel mundial de la antropología. Ajá. ¿Es cierto? ¿Quién es? Correcto. Bueno, realmente 2 personas van a estar, ¿verdad? En mi tesis doctoral, que también la voy a hacer en tafonomía, Ok. que es lo que, ¿verdad? El proceso de descomposición, todo lo que ocurre en ese proceso de descomposición, todo es lo que estudia la tafonomía, Ok. ¿verdad? Es una ciencia auxiliar dentro de la antropología forense. Así que en mi maestría yo hice la tesis en Puerto Rico, ¿verdad? De investigación en descomposición, donde quien me dio mentoría fue el doctor James Pokines. Él hizo un libro de, ¿verdad? De tafonomía forense, donde todos los antropólogos forenses a nivel mundial utilizan estos métodos, esta metodología que él creó. Así que yo estoy bien orgullosa de ser estudiante, de estar entrenada por el doctor James Pokines, quien no quisiera, ¿verdad?, ser parte ¿verdad?, de sus alumnos y ser entrenada por él. Así que tuve esa oportunidad en mi maestría y ahora en mi doctorado, que va a ser en la universidad en Europa, voy a estar bajo mentoría de Robert Janaway. Janaway, no sé, ¿verdad? Es de allá de Reino Unido el apellido, pero también es un experto en tafonomía forense junto a Andrew Wilson. Ambos son de Europa, son antropólogos forenses, expertos en tafonomía, en descomposición, han creado muchos artículos científicos referentes a esta ciencia auxiliar. Así que voy a estar bajo su mentoría. Igual el Dr. James Pokines va a estar colaborando desde Estados Unidos. ¿Vieron? Para que después digan que los jóvenes están por ahí perdiendo el tiempo y son 3 autoridades a nivel mundial. Claro. Y debe de ser de mucho orgullo para ti Definitivamente. el que hayan aceptado estar contigo. Claro, y no tan solo eso, el Dr. James Pokines fue su alumna también más pequeña y él se sintió orgulloso también cuando el Instituto de Ciencias Forenses me admitió como directora de Antropología Forense e Investigación Médico-Legal. Eso es un triunfo mío, pero también lo comparto con quienes me entrenaron, porque si no fuese por ello, yo no estuviera aquí. Y quiero aclarar también, tú haces mentoría con otras personas que con todo este revuelo ¿verdad?, de tu nombramiento, te han contactado a través de redes sociales, etcétera, y tú has aceptado mentorizarlos y también darles la mano como hicieron contigo. Así mismo, obviamente cuando yo estudié aquí en mi bachillerato fue bien difícil, ¿verdad? Además del doctor Edwin Crespo, el que dieran práctica en el campo, dieran mentoría. Él hacía todo lo posible, pero él era el único, ¿verdad?, para abarcar, pero no todo, ¿verdad?, era posible al 100%. Él hacía todo lo que estaba en su alcance. Así que luego del fallecer, muchas personas pues se quedan pues sin esa mentoría. O a veces estudian y no quieren seguir lo que es la carrera. Así que además de yo recibir esa mentoría de grandes antropólogos, tanto como el doctor Edwin Crespo, como estas personas y estas figuras que acabo de mencionar, pues con mi puesto, ¿verdad?, dentro del Instituto de Ciencias Forenses, abrimos paso a las nuevas generaciones para que también sepan que esto es una puerta abierta dentro de la antropología forense, que necesitamos antropólogos forenses no tan solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Es una disciplina que es necesaria en nuestra sociedad. Así que sí, obviamente en mi tiempo quizás yo no tuve muchas herramientas y no quiero que los jóvenes de hoy día, si yo puedo dárselas, pasen por eso mismo. Así que sí estoy dándole mentoría y obviamente voy a seguir apoyando a esta generación. El haber logrado una maestría a los 23 años y llegar a donde estás, tiene que haber sido un proceso acelerado en tu vida. ¿Cómo fue ese proceso en la escuela? Si te sentiste discriminada, bulliada, si no te entendió el sistema, si no te apoyaron tus compañeros, tus profesores. ¿Cómo fue ese proceso? Fue bien como una montaña rusa. Hubo altas y subbajas cuando me pasan, ¿verdad? Obviamente de niña, por mi historia es larguísima, tuviéramos aquí días, pero para hacerte el cuento largo corto, en mi infancia yo era bien polifacética, estaba en actividades extracurriculares, siempre competía en oratoria, en deportes, o sea, sin fin. Y cuando llego a 7º grado,
pues ya, sí, fui discriminada, fui bulliada por compañeros como también por maestros en mi escuela intermedia, ¿verdad? Ese fue el único En ese grado. momento tú estabas considerada superdotada. En ese momento nadie sabía nada. Ok. Ni yo sabía nada, mis padres no sabían nada, los maestros no sabían nada. Y era que, ¿verdad? Durante todo lo que era mi niñez, toda mi preparación académica, hasta ese momento yo era distinta a los demás. Era como que ya yo me sabía todo lo que estaban dando los maestros. Yo fui autodidacta, tanto en lo que es la lectura como la multiplicación. Yo aprendí sola. O sea, yo aprendí sola a multiplicar y aprendí sola a leer. Mi mamá pensaba que era en la escuela que me enseñaban y en la escuela pensaban que eran mis padres en mi casa y era yo misma que me ponía ahí y sacaba números y de momento, ups, estoy multiplicando. Y era algo que me salía. Y en séptimo grado ya era algo que, pues obviamente, ya yo sabía lo que estaban dando en ese grado académico. Y sufría muchísimo porque no me entendían, me aburría demasiado. Yo siempre estaba con un libro de palabragramas y me lo quitaban los maestros porque no era parte de los recursos de la clase. Los compañeros me bulliaban. En fin, ¿verdad? También me invitaban a pelear, me hicieron cyberbullying en las redes sociales. Ponían fotos mías, y le tiraban a mis familiares por el color de la piel. Mi familia es más trigueña. Y entonces, pues, todo el mundo, en fin, me hacían lo que era el bullying como tal. Y sufrí mucho y no quería llegar a un punto en que no quería ir a la escuela. Decía a mi mamá, mami, no quiero ir más a la escuela. O sea, y mi mamá preocupada, ¿cómo no vas a ir a la escuela si tú tienes 4 puntos, sabes lo que estás haciendo? Y era que no me sentía que me entendían. Y mi mamá, ¿verdad? En aquel momento coge de momento un seminario, un taller del Instituto de Estudiantes Dotados, que en aquel momento estaba en la UPR de Calley. Porque tu mamá es directora de escuela. Sí, mi mamá es directora escolar. Ella también fue maestra. Entonces, en ese proceso, cuando ella está cogiendo ese taller, ya lloró muchísimo, porque o sea, en ese momento es que logró entender a su hija Wow. y también poder ayudar a sus estudiantes de su escuela y de otras escuelas. Y es O algo sea, que... y perdóname, estamos hablando de una maestra, una directora, que no puede lograr identificar, no porque no quiera, sino porque no ha sido educado el sistema. Correcto. Y entonces pueden echar a perder una estudiante superdotada que a la sazón, en este momento también es su hija. Exacto. Y entonces ahí es donde ella empieza a darse cuenta que hay que trabajar especialmente contigo. Claro. ¿Cómo fue ese proceso? Pues en ese momento, ¿verdad? Ella se orienta y me lleva a hacer una prueba de IQ. En aquel momento, pues, había que costearla. Hoy día tengo entendido que ya, ¿verdad? Lo costea el Departamento de Educación, ya es parte. Pero fue algo que yo tuve que romper con eso, porque el primer caso que llega al Departamento de Educación es esta que está aquí, y la primera en la región de Ponce. Entonces, pues, cuando mi mamá se orienta, que me lleva al Instituto de Estudiantes Dotados, en la UPR Calle, y me hacen, ¿verdad? Una evaluación de IQ, y pues salgo dotada. Ahí es que entonces le dan unas recomendaciones el psicólogo a mi mamá de pasarme de séptimo a grado 10, porque De séptimo grado. mi 10. mentalidad, Oh, gosh. mi mentalidad estaba, ¿verdad? Por encima de lo que es mi edad biológica. Ok. Pero si no lo hacía, me iba a seguir haciendo daño. O Estaba sea, que tú eres una estancada. viejita en cuerpo de nena. Siempre lo digo. Siempre lo digo. Y pues nada, prácticamente en resumidas cuentas, mi mamá fue a lo que es nivel central, se hicieron todas las gestiones y me pasan de séptimo a grado 10. En grado 10, obviamente siguen lo que son pruebas psicológicas, obviamente una niña de 12, 13 años en escuela superior con gente de 18 años, pues obviamente había que Con 2 o 3 colgados. había que estar atentos, que se fugaban de la escuela, y que tú no sabes, mis padres preocupaban, una nena allí. Así que también se hacían evaluaciones emocionales para ver que todo estaba... Esa era mi pregunta. ¿Cómo era tu proceso emocional, el tuyo, en todo este proceso académico y, ¿verdad? y administrativo? Bueno, yo estuve feliz cuando me brincaron de séptimo a 10. De hecho, mi mamá me lo preguntó como 3 veces. Yo le dije que sí, que me quiero ir. Y yo estaba que quería irme. Y una de las cosas que también me impulsa es todo lo que yo estaba sufriendo en séptimo grado. Y que la escuela en aquel momento no hacía nada. Así que fue como un impulso. Yo dije sí, y emocionalmente yo estuve súper bien. Allí me querían los maestros y mis compañeros, que aunque eran más grandes que yo, como una hermana, me cuidaban, me protegían.
yo estaba feliz con esa oportunidad de obviamente salir de un entorno en el que yo estaba afectada a algo que me ayudara, me retara, porque eso era un reto, ya estaba a mi nivel, ¿entiendes? Así que cuando yo paso a 11, para que sepa, me quieren reevaluar para subirme de 11 a universidad. ¡Wow! Porque ya volví a pasar que yo estaba en el mismo proceso, que me aburría, etcétera. Pero ahí yo rompí a llorar y dije, no quiero, porque mi sueño había sido It's too much. siempre, no era too much, no era, ¿verdad?, demasiado, pero era que mi sueño desde pequeña había sido llevarme la Copa de Excelencia. Ok. En sexto, cuando me gradué, yo era la única que iba a competir y no la dieron ese año. No tuve noveno, porque obviamente me suben de séptimo a 10, y yo me quería llevar una Copa de Excelencia, así que decidí no ir por competir en mi grado 12 por la Copa. Y en fin, yo creo que fue una de las mejores decisiones porque me llevé 25 medallas, 5 trofeos, la Copa de Excelencia, 3 becas, olvídate, yo creo que esa fue la mejor etapa. Si tú me preguntas, Sí. esa etapa fue la mejor de mi vida. ¿Cómo fue el proceso en la universidad? Yo llego a los 15 años, 15, 16 años acabados de cumplir, y también fue igual. Yo estaba, obviamente, mi madre preocupada, mi madre fue conmigo y cogía clases los primeros días, porque imagínate una nena, yo natural soy de, ¿verdad? Yo nací en Ponce, me crié en Juana Díaz, entonces ella estuvo conmigo en área metro, yo estudié en Río Piedras, pero fue igual, yo me creía grande ya, mami, ¿qué haces aquí? Ya. Pero me adapté muy rápido, los profesores igual estaban conmigo, así que fue un proceso bonito. Pero no solamente has tenido éxito en la parte académica, ¿verdad? En la parte laboral, sino que también fuiste Miss Puerto Rico Petit, la reina. Ajá, cuéntanos de eso un poquito. Pues, para que sepas, yo era baloncelista, a mí no me gustaba lo que era el modelaje, nada de los certámenes de belleza, yo decía que eso era para chicas plásticas. Hoy día, mírame aquí, con uñas, yo odiaba las uñas. Eras point guard. Era point guard Ajá. y también era velocista, ¿verdad? Estaba en atletismo los y 100 metros. sí, y estaba en atletismo y estaba en baloncesto. Ok. Así que llega un momento que mi madre me dice, necesitas coger refinamiento. Así que en la escuela superior, cuando ya yo estoy allá, hay un club de modelaje. Ok. Yo estaba en el club de baloncesto, pero entonces aproveché y dije, pues vamos a meternos al club de modelaje, era gratis, vamos a ver para coger un poco de refinamiento. Y me gustó y me dieron una beca. Ok. Y ahí me entrené, fue en Juana Díaz, en la academia de GNC Model and Talent Agency. Y quien me entrena fue Benjamín Díaz, hoy bien reconocido en las pasarelas internacionales, que también ha preparado reinas del Miss Universe. Y él fue el que me impulsó a mi primer certamen de belleza. En Wow. ese primer certamen de belleza, sin nada de experiencia, quedó segunda finalista. ¿Cuál fue ese certamen? Fue Miss Teenager Universe Puerto Rico. Ok. Yo representé a Juana Díaz. Y entonces, ya cuando estoy más adelante, ya en la universidad, yo decido entrar al Miss Puerto Rico Petit y le digo a mi mamá, mami, yo quiero entrar al certamen. No, que tú te vas a graduar ya. Y yo, pues por eso mismo, en mi último año, quiero hacerlo. Y ahí es que entonces, ¿verdad? Me lanzo a esta nueva etapa de representar a Bayamón, el pueblo que me abrió las puertas una vez, ¿verdad? Yo entro a la universidad. Así que lo representé dignamente en el Miss Puerto Rico Petit en el 2019. En aquel momento quedó primera finalista. Pasa la pandemia en el 2020. No se puede hacer un certamen en plena pandemia. Tampoco la reina 2019 podía estar en 2 años de reinado. Así que la nueva organización del Miss Puerto Rico Petit decide coronar a la primera finalista como la reina 2020. Y así es que entonces, ¿verdad? Paso a Miss Puerto Rico Petit 2020 estando en Boston, viajaba acá a mis cosas, ¿verdad? Tanto de la investigación de tesis, mis compromisos del certamen, Wow. y volví otra vez a Boston a coger clases y así estuve, ¿verdad? En todo ese tiempo. Pero no solamente te quedaste con lo del título, ahora eres la directora ejecutiva del certamen Miss Puerto Rico. Bueno, soy la directora, ¿verdad? Más bien los dueños se quedaron siendo los dueños, Claro. pero entonces ellos dicen, Meisha, tienes tantas ideas que queremos
que sigas siendo parte de nuestro equipo, porque ya yo había pasado mi año de reinado, ya había otra reina, y ellos no quisieron soltarme, así que, ¿verdad? Me propusieron el ser directora del Miss Puerto Rico Petit, y yo con mucho amor, mucho cariño que le tengo a ese certamen, me abrió muchas puertas, me dio las mejores herramientas, así que acepté. Y hoy día, pues sí, con mucho orgullo, soy yo directora del Miss Puerto Rico Petit y Miss Puerto Rico Teen. ¡Wow! Bueno, ya estamos finalizando. Ha sido una entrevista excelente. ¿Qué te queda ahora por hacer? Tengo un proyecto bien especial que fue, obviamente, por el que vine, aportar a Puerto Rico. El seguir el legado de quien fue el doctor Edwin Crespo. Estoy, ¿verdad?, en evaluación de cómo poder entonces darle continuidad a ese proyecto, que es lo que es el Body Farm en Puerto Rico. El único en Estados Unidos con clima tropical. ¿Cuántos más hay en Estados Unidos, en los diferentes estados? 6 aproximadamente. Puerto Rico sería uno de los pocos sitios, el séptimo. Exacto. Dentro de Estados Unidos. Pero el único en Latinoamérica, el único en Latinoamérica y el único de los de Estados Unidos con clima tropical. Con clima tropical. Correcto. Florida tiene uno, pero Florida es un clima subtropical, es distinto. Okay. Así que Puerto Rico sería el primero. ¿Cuán importante es eso para Puerto Rico y para la investigación? Muchísimo. Antropológica y ¿verdad? Y de ciencia forense. Muchísimo, ¿verdad? Con lo que es el Body Farm, en español granja de cadáveres, se hacen muchas investigaciones, ya sea con cuerpos en descomposición, ¿verdad? Cuerpos ya donados a la ciencia o familiares que donan, ¿verdad? O cuerpos que nunca se reclaman. Correcto. Los famosos Juan del Pueblo, Joe. Exacto. Y, ¿verdad? Para estos propósitos se hacen en diferentes superficies o facilidades. En este caso, ¿verdad? Un cuerpo ya sea enterrado en la superficie, ahogado, para entonces hacer investigaciones de todo lo que ocurre en ese proceso de descomposición y luego adaptarlo a lo que es la investigación como tal en un laboratorio. Y obviamente saber cuál es ese intervalo post-mortem, qué le pasó, todos estos procesos que, ¿verdad?, que un antropólogo forense debe conocer a la hora de identificar unos restos óseos. Michelet, yo espero que haya muchas personas jóvenes viendo esta entrevista. ¿Y qué tienes que decirle a los no tan jóvenes y a los jóvenes? Porque los no tan jóvenes... se escucha mucho la expresión de, ay, los jóvenes de hoy en día no producen, los jóvenes de hoy en día, y siempre echando la culpa a los jóvenes cuando hay jóvenes que están con mucho talento echando el nombre de Puerto Rico hacia adelante. Claro. ¿Y qué le tienes que decir a esos jóvenes que no tienen posiblemente esperanza de, ¿para qué yo voy a hacer algo extraordinario para mi país? O que también tienen, ¿verdad?, en su cabeza de que estudié esto, pero realmente no voy a conseguir trabajo. Para mí era bien complicado. Desde el primer momento en que comencé a estudiar, fue bien complicado y llegué a pensar que yo no tenía oportunidades en Puerto Rico y aquí estoy. Así que quiero servir de ejemplo a esos jóvenes de que sí se puede, que estudien lo que les apasiona. Porque, ¿verdad? No hay peor cosa que tú levantarte todos los días y hacer algo que no te gusta, simplemente por el dinero. No lo hago por el dinero, hago por mi pasión, por llevarle justicia a esa familia. Así que mi mayor consejo es que sigan sus sueños. No importa, no hay tiempo para poder lograrlos. Los pueden lograr en el tiempo que ellos pueden, que ellos quieren, pero se puede lograr. Así que no tan solo como antropólogas forenses, sino también a esos niños que se identifican con mi etapa de verdad, de dotada, que también los padres sepan poder identificar y trabajar con esto al Departamento de Educación. Y en resumen, cuenta que aportemos a Puerto Rico. Necesitamos nuestra juventud que se quede en nuestro país, que no se vayan. Y que obviamente la sociedad apoye a nuestras generaciones. Así que tiren para adelante. Michelet, es un placer, un honor y un privilegio tenerte aquí en Esa es la Pregunta. Y contarte como una muy buena amiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, ven, jóvenes, ven, amigos, que sí se puede hacer cosas extraordinarias para echar a Puerto Rico adelante. Yo confío en Puerto Rico, yo apuesto a Puerto Rico. Yo apuesto que podemos echar a Puerto Rico hacia adelante. Para eso es que está este podcast. Lo puedes buscar a través de todas las plataformas de redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, todo como Carlos Díaz PR. Y
en Spotify y Apple Podcast. Así que gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima. Mi nombre es Carlos Díaz.